Bienvenidos a nuestra sesión de hoy. En esta clase vamos a discutir el teorema del punto fijo de Brouwer. Como siempre, permítanme contarles de qué va la clase de hoy antes de empezar. ¿Vale? Entonces vamos a hablar un poco de antecedentes históricos y técnicos del teorema del punto fijo de Brouwer. Vamos a comentar de manera sucinta algunas de las implicaciones y aplicaciones que tiene este teorema. Vamos a dar una demostración de que la esfera no es un retracto de la bola cerrada. A partir de este teorema vamos a demostrar que cualquier función continua de la bola cerrada en sí misma tiene un punto fijo, que es lo que se conoce como el teorema del punto fijo de Brouwer. Y después vamos a probar que en realidad el teorema del punto fijo de Brouwer y el teorema de no retracción, que así se conoce este teorema, son equivalentes. ¿Vale? Para finalizar vamos a hablar de manera rápida de dos aplicaciones que tiene este teorema. Una en sistemas dinámicos o geometría diferencial, como quieran ver, y el otro en teoría de juegos, ¿vale? Que es el teorema de X. Vale. Antes de comenzar, quiero comentarles que esta sesión no está basada en los dos o tres libros de cabecera que estamos llevando, ¿vale? En esta ocasión, esta sesión va a estar basada en los siguientes textos, ¿vale? Está basada en el libro 90 Years of the Brouwer Fixed Point Theorem de Park, donde pueden encontrar pueden encontrar un buen recorrido de los antecedentes históricos y técnicos del teorema punto de fijo de Brouwer. También pueden leer cómo se ha diversificado y algunas de las aplicaciones que tiene, ¿vale? Es un artículo muy bien hecho, muy completo. Por favor, véanlo en nuestra carpeta de Dropbox. Otro artículo de donde saqué esta demostración es el libro An Elementary Proof of the Retraction Theorem de Kanai. Es un artículo muy bien hecho, donde se da esta demostración bastante sencilla del teorema de no retracción. Se da, de hecho, en términos de cálculo de varias variables, pero bueno, también la platica un poco con este enfoque, ¿vale? Otro artículo que leí para practicarles la clase de hoy, o para darles la clase de hoy, mejor dicho, fue uno de John Milnor, que se llama An Analytic Proof of the Heidelberg Theorem and the Brouwer Fixed Point, donde habla precisamente sobre cómo se demuestra el teorema que se conoce como el teorema de la bola peluda. Ahorita vamos a entrar en detalles, utilizando el teorema punto de fijo de Brouwer, ¿no? Y es una demostración analítica. Vale. Otro texto que también pueden consultar y del cual saqué algunas cosas para la sesión de hoy es el artículo de Clayton que se llama The X Game and the Brouwer Fixed Point Theorem. Es un excelente artículo. Ahí muestran cómo a partir de este teorema que se llama el juego de X, ustedes pueden demostrar el teorema del punto de fijo de Brouwer y al revés, es decir, son cosas equivalentes, ¿no? Y bueno, este es de llamar la atención porque este viene de la teoría de juegos. De hecho, precisamente la demostración original de este teorema es de John Nash, el creador de la teoría de juegos, ¿vale? Bien, pues ya les platiqué de qué va la clase de hoy. Vamos a comenzar. Bien, resulta ser que el teorema del punto de fijo de Brouwer viene un poco más atrás. Vale, tiene sus orígenes. En principio podríamos decir que de Poincaré, pero hay evidencias históricas que vienen un poco más atrás. Pero Poincaré fue el primero en escribir de manera muy clara que el estudio de los puntos fijos de funciones era algo que era de mucha importancia para la matemática, ¿no? Es decir, que el tipo o el tener teoremas de existencia, teoremas de este tipo, o sea, teoremas que nos garantice la existencia de este tipo de puntos para funciones continuas de un espacio en sí mismo, es muy importante para las matemáticas, ¿no? Incluso él tiene un coqueteo, o si no un coqueteo, un teorema de este estilo en su artículo donde discute el problema de los n-cuerpos. Vale, entonces él es de los primeros que empieza a estudiar estas cosas, ¿no? Bueno, no el primero, pero sí es de los primeros que estudian ahí. Vale, después, siguiendo esta línea de pensamiento, está el matemático Bode, ¿vale? Que él también demuestra un teorema de punto fijo al estilo de Brouwer, y de hecho él demuestra
este teorema de retracción, es decir, él demuestra que no puede encontrar una retracción de la bola cerrada a su esfera, pero para funciones diferenciales, ¿no? Incluso se discute bastante si él da o no el teorema del punto de fijo de Brouwer, o si es o no el primero que da el teorema del punto de fijo de Brouwer. Hay una discusión a nivel histórico, unos dicen que sí, otros dicen que no. Hay gente que incluso el teorema del punto de fijo de Brouwer le llama teorema de Poincaré-Bold. Bueno, en todo caso, al que se le da el crédito, para no entrar en detalles, es a Brouwer, ¿vale? Bien, entonces ellos fueron de las primeras gentes que publican a este respecto, que tienen resultados positivos a este respecto. Bueno, una observación. Como ya saben un poco de la historia de Poincaré, tenía magníficas ideas, pero desafortunadamente algunos de sus demostraciones no estaban completas, ¿no? Y bueno, la razón es de que la matemática necesaria para que las demostraciones de sus ideas estuvieran completas, es que mucha de la matemática que se necesitaba no existía, ¿no? Entonces él daba brincos grandísimos, y dentro de esos brincos pues había espacio que cubrir, ¿no? Y mucho de esa cobertura de esos brincos tomó gran parte de la matemática del siglo pasado. Bien, entonces en ese sentido, pues el que da bien o pone bien en firme estos teoremas de tanto de Poincaré como el Bold, que pueden checar en el artículo de Park, es Miranda, ¿vale? Entonces muchos de estos teoremas, el teorema punto de fijo de Brouwer y los anteriores, pues hay veces que se le conocen también como teorema de punto fijo de Poincaré, Bold, Miranda en lugar de Brouwer. Pero bueno, esta es una discusión en la que no nos vamos a meter. Vamos a fijarnos en el teorema, ¿vale? Bueno, pues resulta ser que el teorema de punto fijo de Brouwer, como bien lo mencionó o lo preveyó Poincaré, es un teorema que tiene implicaciones en distintas áreas de las matemáticas y se ha demostrado ser extremadamente muy útil, tanto en la matemática, tanto dentro de la matemática per se, como en las aplicaciones de la matemática a problemas muy concretos, ¿vale? Bien, entre algunas cosas en donde se pueden encontrar aplicaciones de este teorema va a ser teoría de juegos, que vamos a ver una aplicacióncita aquí rápido. A las finanzas, si ustedes se meten a buscar implicaciones del teorema punto fijo de Brouwer, van a encontrar varios libros de finanzas, varios artículos de finanzas donde hablan sobre la aplicación de este teorema. Y bueno, es más o menos natural, porque aquí ya dijimos antes teoría de juegos, ¿no? Y dentro de las finanzas la teoría de juegos es algo importante, ¿vale? Por ejemplo, dentro de la teoría de juegos se utilizan para encontrar equilibrios de Nash, para garantizar la existencia de equilibrios de Nash, cualquier cosa que eso signifique. Y dentro de sistemas dinámicos, como apuntaba Poincaré, también tiene mucha importancia, ¿no? Nos sirve, o es una herramienta que sirve para garantizar la existencia de soluciones a ciertas ecuaciones diferenciales. Bueno, el teorema punto de fijo de Brouwer o alguna de sus extensiones, ¿vale? Para no entrar en detalles. Vale. Este teorema se puede pasar a varios ámbitos. Se puede cambiar la dimensión, es decir, se puede ir a bolas más de dimensión superior, se puede generalizar para convexos de dimensión finita, dimensión infinita. Pues toda una rama de la matemática. Es muy interesante, es realmente fascinante. Y otra de las cosas que también es importante, que aquí no vamos a discutir, es cómo encontrar este tipo de puntos, ¿no? Es decir, este tipo de teoremas solamente va a ser de existencia, es decir, les va a garantizar que hay un punto que es el punto fijo, pero no nos habla de cómo encontrarlos, ¿no? Entonces, otra área que es muy importante, una subárea dentro de esta área de encontrar puntos fijos para funciones, pues es la que nos dice cómo encontrar esto, ¿no? Es decir, la que nos provee de algoritmos o de métodos para que nosotros encontremos aproximaciones a los puntos fijos, ¿vale? Existen libros de texto muy padres al respecto. Pueden encontrar cualquiera que sea de Fixed Point Theories, perdón. Y bueno, esto es solo para darles una idea de que esto que parece así tan sencillo, y que aquí vamos a ver de manera extremadamente superficial, tiene implicaciones muy fuertes dentro de la matemática, y tiene aplicaciones muy interesantes hacia problemas concretos que se abordan mediante matemática. Vale, entonces vamos a hablar del teorema de
el teorema de retracción, ¿vale? En nuestra sesión anterior habíamos visto qué cosa era una retracción. Ya habíamos visto ejemplos de retracciones mediante el conocimiento de que hay ciertas propiedades locales que se heredan para retractos. Veíamos que, por ejemplo, el peine de Cantor, esa cosa no puede ser un retracto del cuadrado cerrado. Y pues vamos a ver ahora este otro ejemplo de algo que no puede ser un retracto, ¿vale? Entonces, fíjense, lo que dice el teorema de retracción es lo siguiente. No existe una retracción, es decir, no existe una función continua de la bola cerrada de dimensión n a su frontera, es decir, a la esfera de dimensión n menos. Vale, esto significa que la esfera no es el retracto de la bola de la que es frontera. Vale, es más o menos intuitivo de ver, pero la demostración es realmente intrigante cuando uno intenta dar una demostración propia, ¿no? De hecho, la demostración de este hecho, bastante gente tiene sus propias demostraciones, todas tienen sus puntos fuertes, sus puntos débiles, algunas más largas que otras, algunas dan distintas clases de información, pero bueno, aquí por cuestiones de brevedad, vamos a ver esta más sencilla, que se debe a Kanai, aunque, bueno, para ser sinceros, el mismo Kanai en su artículo dice que él copia o toma ideas de otra gente, ¿no? Para llegar a esta versión tan simplificada de este hecho. Bien, vamos a ver la demostración. Esta demostración la podemos poner completamente en términos de cálculo en varias variables, de integrales en varias variables reales. Nosotros vamos a ver esta demostración que es exactamente la misma, pero con el lenguaje de formas diferenciales, ¿vale? Bien, si quieren una buena referencia de cómo el uso del lenguaje de formas diferenciales simplifica de una manera bastante efectiva el cálculo integral en varias variables, pueden ver el libro de Cartan, que se llama Formas Diferenciales, donde él hace un estupendo recuento de cómo esta herramienta simplifica todo el cálculo integral en variables que vemos en nuestros cursos de cálculo 3, por ejemplo, ¿vale? Bien, vamos a verlo con este lenguaje. A los que estén interesados, por favor, lean en ver la demostración sin este lenguaje, vean el artículo del canal. Pero bueno, este es muy sencillo, ¿vale? Yo les recomiendo fuertemente que lean este libro, que además es muy pequeñito, de Cartan, y está excelentemente escrito y es muy claro, para que vean que esta demostración es más óptima que irnos a una demostración con el lenguaje de cálculo en varias variables, ¿vale? Bien, entonces, fíjense, la demostración es como sigue. Tómense esta forma diferencial, que es simple y sencillamente la forma diferencial que tiene por coeficiente la primera función. ¿Dónde la primera función de qué, no? Bueno, vamos a suponer que tenemos una función que es una retracción, ¿no? Es decir, vamos a demostrar este teorema por contradicción. Entonces, supongamos que tenemos una retracción. Esta función, como es una función de Rn en Rn, pues es una función que tiene n variables componentes. Vamos a considerar a partir de estas n funciones componentes, vas a construir el siguiente diferencial, ¿vale? Entonces, va a tener por coeficiente esta diferencial la primera función componente, ¿no? Y luego las demás van a ser, bueno, no va a haber demás, sino que nos vamos a fijar en el producto de las diferenciales de las siguientes funciones, ¿vale? Es decir, esto es f1 que multiplica como escalar a la diferencial de la función 2, producto cuña a la diferencial de la función 3 y así sucesivamente hasta la función n, ¿vale? Entonces esta es nuestra primera diferencial. Luego vamos a crear una función, o vamos a crear una diferencial, para ser más precisos, que está emanada con esta, ¿vale? ¿Cuál va a ser esta diferencial? Esta diferencial va a ser la primera coordenada de nuestro Rn, que va a ser el coeficiente de la siguiente diferencial, va a ser de la diferencial de la segunda coordenada, producto cuña diferencial de la tercera coordenada y así hasta la enésima coordenada, ¿vale? Entonces, fíjense, estas dos son muy parecidas. Aquí tenemos la primera función, aquí tenemos la primera coordenada, aquí tenemos la diferencial de la segunda función hasta la enésima, y aquí tenemos la diferencial de la segunda coordenada hasta la diferencial de la enésima coordenada, ¿no? Entonces, estas son muy parecidas. Y de hecho, vamos a utilizar que son exactamente las mismas, ¿vale? Bien.
¿Qué es lo que vamos a poder decir a partir de estas cosas, ¿no? Fíjense, si ustedes aplican la diferencial a esta primera forma diferencial, si aplican el operador diferencial a esta primera forma diferencial, pues vamos a obtener que esto es la diferencial de la función producto cuña a las demás, ¿vale? Que es de las fórmulas que uno aprende a ver o a usar en teoría de formas diferenciales, ¿vale? Entonces, pues diferenciar esta o aplicar la diferencial esta es simple y sencillamente diferenciar la primera esta, calcular esta diferencial y producto cuña con las demás, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que sabemos o qué es lo que se va a poder demostrar? Lo que se va a poder demostrar es que esta diferencial, cuando ustedes le aplican, ¿cuál es esta forma diferencial? Cuando le aplican el operador diferencial, se hace cero, ¿vale? ¿Sí? Entonces, es decir, esto quiere tener, bueno, esto tiene esta forma, ¿vale? Vale, ya para no usar más de formas diferenciales. Bueno, entonces esto es cero. ¿Por qué es cero? Fíjense, como saben que esto es una retracción, pues esto significa que cuando tomamos la suma de los cuadrados de todos y cada una de estas funciones, es decir, esta al cuadrado más la segunda al cuadrado más la tercera al cuadrado y así sucesivamente, eso tiene que dar 1, esa suma tiene que dar 1. ¿Por qué tiene que dar 1? Porque precisamente la imagen está en la esfera. Y aquí las coordenadas satisfacen esa igualdad. Bueno, entonces, del hecho de que la imagen está en la esfera, se deduce que la suma al cuadrado de estas funciones también es idénticamente a 1 sobre toda la bola cerrada. Bien, entonces, como esa suma al cuadrado es idénticamente a 1, cuando nosotros aplicamos las diferenciales y después aplicamos el producto cuña de todas y cada una, pues vamos a deducir que esta diferencial va a ser exactamente igual a 0, ¿vale? Esto es un trabajo muy sencillo, solamente tienen que utilizar el cálculo o las reglas del cálculo de la diferencial, utilizando el hecho de que la suma de los cuadrados de estas funciones coordinada es exactamente igual a 1, ¿no? Bueno, este es un cálculo sencillo, ya les indiqué cómo hacerlo. Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Bueno, como saben que esta cosa es idénticamente 0, pues entonces la integral de esta forma diferencial sobre la bola cerrada, pues es idénticamente 0, ¿vale? Bien, pero bueno, vamos a ver, tenemos la integral de una diferencial, de una forma diferencial sobre una variedad. ¿Esto qué es? Esto nos recuerda al teorema de Green-Gauss-Stokes, ¿no? Es decir, en el teorema de Green-Gauss-Stokes sabemos que esta cosa, cuando sabemos que la integral de una diferencial, de una forma diferencial, es exactamente la integral de la diferencial original, es decir, borramos la diferencial y ahora trabajamos sobre la frontera, ¿no? Recuerden, este es el teorema de Green-Gauss-Stokes y si no lo quieren ver, si esto es simple y sencillamente el teorema del cálculo fundamental, ¿no? La integral de la derivada de una función es simple y sencillamente la función evaluada sobre la frontera, ¿no? Bueno, aquí como la frontera es algo continuo, no es algo discreto como en el caso de funciones de una variable, pues eso se reduce a esa cosa se reduce nuevamente a la integral sobre la frontera, ¿vale? Esto es, en una variable este es el teorema del cálculo fundamental, en varias variables es el teorema de Green, Gauss, Stokes, los nombres que le quieran poner, ¿no? Pero esto es esencialmente el teorema del cálculo fundamental en su versión más amplia, ¿vale? Entonces, esto pasa, entonces aquí podemos quitar la diferencial, ¿no? Pero estamos integrando ahora sobre la frontera. Ahora fíjense, aquí es donde va a ser importante la relación entre esta y esta, ¿vale? Fíjense, ¿qué es lo que pasa en realidad? Lo que está pasando es lo siguiente, como es un retractor, ¿vale? Y ahora estamos en la esfera, en lugar de poner F1, pues tenemos que poner la primera coordenada. ¿Por qué? Porque en la esfera la función se comporta como la identidad. Entonces, es decir, aquí en lugar de F1 tenemos X1, aquí en lugar de X2 tenemos diferencial de X2 y así sucesivamente, ¿no? Es decir, esta diferencial, cuando nos restringimos a la esfera, o a ver qué pasa en la esfera, es esta otra, ¿vale? Entonces es lo que está pasando, estamos integrando esta, pero aquí en la frontera. Entonces esto es simple y sencillamente la integral de la segunda diferencial sobre la frontera, ¿vale? Y volvemos a aplicar el teorema de Green-Gauss-Stokes, es decir, tenemos algo sobre la frontera, pues entonces derivamos, ¿no? Entonces aquí esta integral es igual a la integral de la diferencial de W2, ahora sobre la bola cerrada. Pero fíjense,
esta integral o la diferencial de W2 va a ser simple y sencillamente la integral de la forma de volumen, ¿sí? Es decir, la diferencial de X1 hasta la diferencial de Xn, ¿sí? La integral de la diferencial de volumen. Vale, entonces lo único que estamos calculando acá es el volumen. Entonces esto es el volumen de la bola, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que el volumen de la bola es cero, pero sabemos que eso no es cierto, ¿no? Entonces, bien, varias observaciones. Primero, esta demostración, así tal cual, la estamos explicando, solamente vale para cuando la función es al menos de clase C2, es decir, 2 veces diferencial. Vale, ¿qué otro problemita tiene? Bueno, la otra observación es de que, y que lo pueden ver de manera muy bien explicada en el artículo de Canal, es que precisamente de manera intuitiva ustedes no pueden llevar la retracción de la bola hacia la esfera porque estamos perdiendo volumen, ¿sí? O sea, no pueden tomar algo que quiere ser o que se quiere comportar como una función que preserva o al menos no colapsa todo el volumen, algo en que en realidad lo colapsa todo, ¿vale? Y esto se expresa de manera precisa aquí en esta demostración, ¿vale? Bien, esa es la primera, la segunda observación. ¿Qué pasa si nosotros queremos demostrar este teorema de no retracción para cuando la función es continua, ¿no? Este es un teorema de no retracción para el caso diferencial, que es más o menos, o que es una demostración del teorema que tenía originalmente Bohr, ¿vale? Bien, hay dos caminos, ¿no? El primer camino, y que es el más sencillo, es hacer exactamente este mismo procedimiento, pero en lugar de trabajar formas diferenciales, vamos a trabajar corrientes. Acuérdense, una mala forma de decir que es una forma diferencial es que es un espacio vectorial donde generado sobre las diferenciales, que van a ser la base van a ser las diferenciales, y los coeficientes son funciones, ¿vale? Ahora que va a ser una corriente, pues va a ser exactamente el mismo, pero ahora donde los coeficientes van a ser funciones generalizadas. ¿Y a qué me refiero con esto para los que no han llevado un curso de funciones generalizadas? Que si se fijan, la obstrucción para que nosotros hagamos este tipo de cosas es que estamos pidiendo diferenciabilidad, ¿no? Es decir, aquí cuando consideramos la diferencial de esta cosa, estamos pidiendo de manera implícita que ustedes puedan derivar la función f1, ¿vale? Bueno, y también las demás funciones, ¿no? Entonces estamos pidiendo derivabilidad. Cuando ustedes trabajan con corrientes, ustedes pueden hacer todo este cálculo sin exigir derivabilidad en el sentido clásico, ¿no? Están optando por derivar ahora en el sentido de distribuciones o de funciones generalizadas, ¿vale? Y lo que es padre de esta teoría de funciones generalizadas es de que nos permite derivar cosas que no se pueden derivar, al menos en el sentido clásico, pero que las derivadas se comportan tan bien como se comportaban en el caso clásico. En términos prácticos, todas estas cuentas que hicimos acá y que más o menos di de forma clara, todas estas valen si ustedes ahora ponen, en lugar de diferenciales, ponen corrientes y en lugar de derivadas consideran derivadas en el sentido de distribuciones, ¿vale? Entonces, el otro camino es copiar esta misma demostración, no asumir la diferenciabilidad, pero ahora subir al lugar donde se puede trabajar este mismo lenguaje con exactamente las mismas propiedades, pero no pidiendo diferenciabilidad, que es en el sentido de corrientes, ¿vale? Vale. Si ya leyeron si ya tuvieron la oportunidad de leer el libro de Catán y les gustó, pues si quieren ahora entrar a este lenguaje de manera muy sencilla y muy rápida con ese conocimiento que tienen, por favor lean el libro de teoría de corrientes de Derram, también es un libro muy pequeñito, donde él muestra cómo de manera muy económica ustedes pueden generalizar este lenguaje ahora cuando los coeficientes los van a tomar en el espacio de funciones generalizadas, ¿vale? Lean ese libro, es muy pequeñito, es muy bonito, y además es una continuación natural del trabajo de Catán. Vale, una pequeña trampa. Aquí van a necesitar algo sobre funciones generalizadas, pero afortunadamente hay muchos libros que tratan ese tema de manera muy sencilla y no les va a ser difícil, pero si no quieren ver los libros viejitos, vean cualquier libro de teoría de funciones generalizadas, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, no sé, cualquiera, ¿no? Vale. Entonces, bueno, ¿cuál sería otro camino para demostrar este teorema si ustedes no quieren recurrir a esa cosa? Vale,
pues tienen que recurrir a algo que es clásico en sistemas dinámicos, en particular en ecuaciones diferenciales. Y también es clásico en cuestiones de aproximación. Pues lo que se hace en cuestiones de aproximación es, si ustedes tienen un problema que saben resolverlo para el caso diferenciable, pero no para casos donde no se tiene diferenciabilidad, pues entonces lo que hacen es tomar el caso no diferenciable y aproximarlo por cosas que sí sean diferenciales y que sí satisfagan esa cosa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para ese caso? Pues, ¿cómo le haríamos para este caso? Tomar o suponer que ustedes tienen una continua, una retracción continua, y ahora, mediante la convolución adecuada, y eso nuevamente tiene que ver con cuestión de funciones generalizadas, bueno, aquí pueden considerar convoluciones adecuadas y crear retracciones diferenciales, ¿no? Que aproximen a este problema, ¿no? Y bueno, son dos formas de hacerlo, ¿vale? Si quieren ver una manera precisa de saber cómo crear o cómo utilizar el teorema de la aproximación para resolver este problema, lean por favor el artículo de Milnor que vamos a ver aquí abajo, ¿no? El teorema de... Perdón. Si quieren ver una demostración o una idea de cómo crear aproximaciones para resolver el problema continuo a partir del problema diferencial, lean el artículo de Milnor, el que les dije al principio, el de Analytic Proof of the Higher Value Theorem and the Brouwer Fixed Point. Vale, ahí van a ver cómo utilizar estas técnicas de manera precisa, pero bueno, yo les recomiendo que mejor sigan el camino de teoría de corrientes, es mucho más económico y les permite trabajar, al menos en sistemas dinámicos, una gama amplia de teoremas, ¿vale? O de problemas. Vale, vamos a ver el teorema del punto fijo de Brouwer. Bien, ¿qué dice el teorema del punto fijo de Brouwer? Es muy sencillo de enunciar, ¿no? Si ustedes tienen una función continua de la bola cerrada en sí misma, entonces esta función continua tiene un punto fijo, ¿vale? Es muy sencillo de enunciar. Vale, algunos libros o en algunos lugares donde se habla un poco de la historia de este teorema del punto de fijo de Brouwer, refieren que Brouwer, una forma de que contaba de cómo se le ocurrió este teorema, porque no es, a primera vista no es muy simple de pensar cómo se le ocurrió, pues dice que él lo pensaba como cuando ustedes tienen su taza de café y le están poniendo el azúcar y la giran, ¿no? Entonces él se fijaba que cuando le daba vueltas a su punto de café, siempre había un puntito de café o de la espumita que se le formé, que no se movía, ¿no? Es decir, teníamos toda la espiral dando de vueltas, pero había un puntito que permanecía ahí quietecito, ¿no? Bueno, más o menos, a él así le gustaba explicar, dicen algunos autores, ¿vale? Bien, entonces, esa es la historia simpática de cómo se le ocurrió este punto fijo, este teorema de punto fijo a Brouwer. Y bueno, ¿cómo va la demostración? La demostración nuevamente va por contradicción. Vamos a suponer que tenemos una función que es continua de la bola cerrada en sí misma, todo es en dimensión finita, claro, y que no es, que no tiene puntos fijos. Vale, entonces vamos a crear a partir de esta función, vamos a crear una retracción. Y como ya sabemos que no existen las retracciones a la esfera, con eso lo vamos a terminar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjense, tenemos un punto X y consideramos su imagen. Como sabemos que no hay puntos fijos, entonces estos dos puntos en principio son distintos, ¿vale? Bien, entonces vamos a considerar la recta que une estos dos puntos, ¿vale? Que va así, el segmento de recta que une estos dos puntos. Y ahora, vamos a extenderla en la dirección de X, ¿sí? Es decir, vamos a considerar el semirrayo que empieza en f de x y que pasa por x, ¿vale? Este semirrayo corta exactamente en un punto a la esfera, ¿vale? Entonces, ¿qué lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, o la función que nos va a interesar construir, es la función que a este punto le asigna precisamente la intersección de este semirrayo con esta esfera, ¿vale? Bien. Y eso nos da la siguiente función, ¿no? Nos dice que h de x tiene que tomar esta forma, va a tener que ser esta combinación lineal que es convexa, ¿vale? Bueno, aguas, convexa tenemos que exigir que estas dos cosas sean positivas, pero bueno, aquí estamos quitando un poco este rollo, ¿no? Cuando es combinación lineal convexa, lo único que hace es que nos da este intervalo y cuando damos más libertad, pues permitimos que se vaya hasta acá, ¿vale? Bien, donde estas funciones nos dicen, donde esta t que aparece acá, en lugar del tiempo, es una t que depende de x, que nos dice
el punto o en el tiempo en donde vamos a hallar esta intersección. ¿Vale? Bien, entonces esta t va a ser una función de la bola cerrada en los reales y que nos va a decir precisamente en qué tiempo se llega a esta intersección, y mediante esta fórmula clásica de geometría analítica podemos calcular este punto. ¿Vale? Bien, si se fijan, calcular esta t de x es sencillo, porque ya que tenemos esta función, la que nos dice cómo, qué punto o dónde viene el punto, calcular dónde se intersecta, simplifica simple y sencillamente que vamos a calcular la norma de esto, ¿no? Y pedirle que sea 1. Bien, eso nos va a llevar a resolver una ecuación cuadrática, y esa ecuación cuadrática vamos a escoger uno de los dos valores. ¿Vale? Acuérdense, si tomamos el semirrayo es este, pero como esta cosa no mide, o calcular la norma de esto al cuadrado y calcular la t no mide el semirrayo, sino nos mide toda la recta, pues nos va a dar dos posibles valores. Y lo único que tenemos que hacer es escoger el que nos dé este lado. Es fácil ver que se puede escoger siempre esto de las raíces, y esto nos da una función que es continua. Vale, ¿para qué tanto rollo? Bueno, tanto rollo para decir que esta función, construida de esta forma, es una función continua de la bola cerrada en la esfera. Sí, por construcción llega a la esfera. Y luego veamos ¿por qué? ¿Por qué cuando estamos en la esfera de la identidad? Pues es muy fácil, ¿no? Porque ahora este punto, trasládelo acá, la imagen va para algún lado, y como estamos interesados en el semirrayo que empieza en f de x, pasa por x y en la intersección con la esfera, pues es este mismo, ¿no? Entonces, fíjese, entonces esta función lo que hace es que manda la bola cerrada en la esfera y los puntos de la esfera no los mueve. Entonces es una retracción. Pero sabemos que esto es una contradicción, porque pues ya sabemos que no hay tales retracciones, no existen, ¿no? Bien. Vale, ahora vamos, bueno, esto prueba el teorema del punto fijo de Bravur, ¿no? Entonces esta es una demostración muy económica, es una demostración ya viejita, ¿vale? Vale, vamos a ver por qué el teorema del punto fijo de Bravur es equivalente al teorema de no retracción. Es decir, este teorema del punto fijo es exactamente lo mismo que este teorema, ¿vale? Bien, la demostración es muy sencilla, bueno, viéndola ya por lo que sabemos, y va como sigue. Pues supónganse que no son equivalentes, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que el teorema del punto fijo de Bravur implica el teorema de no retracción implica el teorema del punto fijo de Bravur. Y si suponemos que no son equivalentes, eso quiere decir que lo que está pasando es de que el teorema de punto de fijo de Bravur no implica el teorema de retracción. Es decir, que podemos suponer que el teorema de punto de fijo de Bravur es cierto, pero que existe una retracción de la bola cerrada en su frontera. ¿Vale? En la esfera que es su frontera. Bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que la bola, que el teorema de punto de fijo de Bravur es válido. Eso quiere decir que la bola cerrada tiene la propiedad del punto fijo. Ya sabemos por nuestra clase anterior que el teorema del punto de fijo es hereditario para retractos, ¿no? Es decir, que si tenemos un espacio que tiene la propiedad del punto fijo y tenemos un retracto ahí, pues el retracto también tiene la propiedad del punto fijo. ¿Va? Entonces, si la bola cerrada tiene la propiedad del punto fijo y la esfera fuese un retracto de ahí, eso significaría que la esfera tiene la propiedad del punto fijo. ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes consideran la función que a cada punto le asigna su antípoda, esta es una función continua de la esfera en la esfera que no tiene puntos fijos, ¿vale? Porque la única forma de que algo fuese aquí el punto fijo es de que el punto fuera cero, pero el cero no vive ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto quiere decir que la esfera no tiene la propiedad del punto fijo, y como no tiene la propiedad del punto fijo, significa que no puede ser un retracto de la bola. Bien, entonces, esta es una demostración muy económica de que el teorema de punto fijo de Bravur es equivalente al teorema de no retracción de Bohr, ¿vale? Bien, entonces esto es más o menos clásico. Estas demostraciones sí vienen en los libros de texto de cabecera. Bien, dos aplicaciones interesantes del teorema del punto fijo de Bravur. La primera se conoce como el Heidi-Volley Theorem, el teorema de la bola peluda. No es una buena traducción, pero bueno, sirve para el caso, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Dice, supónganse que tienen un campo vectorial, es un campo de vectores tangentes a la bola, ¿no? ¿Sí? Es decir, que por cada punto de la bola, ustedes tienen un vectorcito ahí que es tangente a la bola, ¿vale? Entonces, ese campo vectorial
no se ese campo vectorial tiene que anularse en algún punto, ¿vale? Es decir, no importa cómo lo tengan ahí, en algún punto van a tener, se va a hacer cero, lo que en términos de ecuaciones diferenciales no es bueno, ¿no? Acuérdense, las ecuaciones diferenciales se ponen en términos de campos vectoriales, y esto lo que dice es que hay un punto donde se anula, y donde se anula hay problemas para encontrar unicidad de soluciones. Pero se pueden decir varias cosas acerca de ese punto, ¿no? A los físicos, o a la gente que hace física, le gusta decir o refrasear este teorema como lo siguiente: que hay puntos si están en la Tierra, pues hay puntos donde no, hay un punto siempre donde no sopla el viento, ¿no? Precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Porque se anula el campo vectorial. Vale, entonces este es un teorema de geometría diferencial, o de ecuaciones diferenciales, o sistemas dinámicos, como lo quieran ver. Y este teorema fue demostrado por primera vez por John Milnor. Y su demostración es muy elegante, ¿no? Consúltenla, no la vamos a platicar acá, vamos allá de lo que se pretende en este curso, pero la pueden seguir sin mucha dificultad, ¿vale? Bien, el siguiente es un teorema de teoría de juegos, y dice que en el juego de X no hay empates. Vale, ¿qué es el juego de X? El juego de X es un juego creado por John Nash, y bueno, redescubierto por Roland Nash, y que se conocía bastante antes, y que fue creado por un matemático francés, donde tenemos un tablero que tiene la forma romboidal, y dentro de esa forma romboidal está teselado por hexágonos, ¿no? Es decir, tenemos algo que tiene la forma de romboedro y que está teselado por dentro de rectángulos, ¿no? Entonces, como tenemos que es un rombo, tiene lados opuestos, y el objetivo es que ustedes tracen un camino de uno de sus lados al lado opuesto con fichas de su color, ¿no? Cada jugador tiene un turno y pone una fichita de su color en la respectiva casillita hexagonal, y tiene que llegar al otro lado, ¿no? Tiene que trazar un camino continuo al otro lado, ¿no? Entonces el teorema de Nash dice que siempre debe de haber un jugador, no un jugador ganador, no hay empates. Vale, bien, Nash generaliza este juego de X a otras cosas, va más allá del tablero clásico. Chequenlo por favor, dentro de las referencias que dimos al principio del Clayton, y bueno, también prueba que para esas variantes del juego de X también se vale este teorema, ¿no? Vale, ¿qué es lo interesante, o qué es lo que es de recalcar de este teorema? Lo que es de recalcar es que después de que Nash da esta demostración de que en el juego de X nunca hay empates, Clayton, en su artículo sobre The X Game and the Brouwer Fixed Point, demuestra que en realidad estos dos teoremas son equivalentes. ¿Vale? Es decir, que si ustedes suponen que el juego de X no tiene empates, al menos en dimensión 2 también se vale el teorema de punto de fijo de Brouwer, ¿vale? Entonces esto es una aplicación directa a teoría de juegos, ¿vale? Y bueno, tiene más implicaciones y mucho más fuertes el teorema de punto de fijo de Brouwer dentro de la teoría de los juegos, pero bueno, esta es la más simpática y la que es más fácil de platicar, por decirlo de alguna forma. Bueno, entonces ya vimos dos aplicaciones interesantes. Si quieren ver más, hay libros enteros dedicados a este tema. Pero si quieren solamente ver lo básico, pues yo les recomiendo el artículo de Park, les recomiendo el artículo de Milnor, y les recomiendo el artículo de Clayton sobre el juego de X. Esto es todo por nuestra sesión de hoy. Hasta luego.